Muy buenas tardes, sean todos. Le damos la gracia al Señor de que nos permite estar otra tarde más con todos ustedes. Este es su programa Clínica del Alma. Sean todos muy bienvenidos. Este programa le llega como cortesía de la Iglesia de la Comunidad. Estamos en el 93 de la Stanwood Street en Providence y nuestros teléfonos son el 415-0444. También allí usted se puede comunicar con nosotros después que salgamos del aire y puede dejarnos allí cualquier inquietud, si quiere un programa en específico, también si quiere ayuda de consejería, puedes llamarnos al 415-0444 y también estamos aquí mientras estemos en cabina, puedes llamarnos a los teléfonos de Radio Renacer al 461-9650. Mi pastor David Rodríguez estará pronto, ya está en camino. Así que en unos minutos estará acompañándonos. Esta tarde estamos hablando de un tema tremendo que es la ira y cómo vencer la ira. También puedes hacerte amigo de Clínica del Alma en Facebook y también puedes escribirnos a nuestro email clinicadelalma@live.com. Así que sean todos bienvenidos a otra entrega de Clínica del Alma. Y el lunes pasado pues le damos la gracia al Señor porque nos permitió estar siendo parte de esa bendición que recibió Radio Renacer y estuvimos uniéndonos a esa hermosa causa, a ese hermoso maratón que dejó tantas bendiciones. Y en este día pues vamos a seguir nuestro tema. El miércoles pasado estábamos hablando de lo que la palabra de Dios dice acerca de la ira. Y estábamos hablando de los 3 tipos que mencionaba. Hablábamos de que el primer tipo era tumas, que describe una ira como una turbulenta conmoción o una hirviente agitación de sentimientos. Y es una ira que aparece en Efesios 4:31 cuando dice: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. También hablábamos de que existe otra clase de ira que se llama paroxismos, y esto es una ira que ha sido provocada y aparece en Romanos 10:19. También digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice: yo provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con un pueblo insensato os provocaré a ira. O sea que es una ira que ha sido provocada. Y por último hablamos de la palabra que describe ira como orgi, y eso aparece en el Nuevo Testamento y fue usada 45 veces. Esta ira está en Efesios 4:26, cuando nos dice la palabra del Señor que podemos enojarnos pero no pecar. Así que este tema ha sido de mucha bendición. Agradecemos a los oyentes que han estado comunicándose con nosotros y para dejarnos saber de cuán bendición está haciendo este programa. Y también queremos aprovechar para dejarles saber que el día 4 de diciembre vamos a estar ofreciendo una conferencia totalmente gratis en nuestra iglesia. Así que si usted quiere participar de esta conferencia acerca de la ira, usted puede llamarnos ahora a los teléfonos de Radio Renacer e inscribirse. Va a ser completamente gratis, vuelvo y digo, y usted va a recibir todo un material con todo lo que hemos estado hablando acerca de la ira. En esta tarde también vamos a hablar de 3 características principales de la ira justa, porque hay una ira, mis hermanos, como sentimiento la ira no es mala. Lo que nosotros hacemos malo es la manera en que nosotros demostramos nuestra ira. Y cuando la palabra de Dios nos dice airaos pero no pequéis, nos está diciendo bien claro que podemos sentir, ¿verdad?, el enojo, pero tenemos que tener cuidado cómo nosotros manifestamos ese enojo. Y vamos a ver 3 características principales de la ira justa. Primero, la ira debe ser controlada. Aun si la causa es lícita y está dirigida hacia una injusticia, la ira descontrolada puede causar un error de juicio e incrementar la dificultad. En otras palabras, cuando nosotros estamos airados, perdemos mucho el control de la mente. Entonces
ya que la mente debe estar en control de las emociones. Y entonces se puede perder la capacidad de razonar. Por eso muchas veces cuando las personas se enojan, si están disciplinando a los hijos, muchas veces comienzan a decir muchas cosas malas, ofensivas, y después entonces nos arrepentimos. Porque en ese momento nuestra mente, que tiene que estar en control de las emociones, no lo está. Y entonces estamos dejándonos dirigir por el fuego de la ira. Entonces el apóstol Pablo nos dice en Efesios 4:26, airaos, pero no pequéis. ¿Es posible airarnos sin pecar? Para poder entender lo que el apóstol nos quiere decir, es importante diferenciar entre la ira como sentimiento y la hostilidad o la agresión, que es el comportamiento que surge del sentimiento. Usted ve, como yo le decía ahorita, lo malo no es la ira como sentimiento, sino cómo yo escojo expresar mi ira. O sea, la agresión, la hostilidad, allí es que está mal. La ira misma como sentimiento no es malo, sino que la ira tiene el poder de llevarnos a pecar, en otras palabras. O sea, que es la transformación o conversión de los sentimientos de ira en acciones agresivas u hostiles los que nos lleva a pecar. Por eso es que el Espíritu Santo es tan grande. Y por eso es que el Espíritu Santo hace la diferencia en la vida de nosotros. Cuando nosotros venimos a Cristo y rendimos todas nuestras áreas débiles, el Señor viene a nuestra vida y comienza a trabajar con nuestras debilidades. Así que el sentir enojo no es el pecado. El pecado es cuando nosotros en nuestro enojo comenzamos a ofender, nosotros agredimos y nosotros podemos hacer muchísimas cosas malas. Entonces allí sí estamos cayendo en pecado. El sentir ira, decirle a alguien que uno siente ira y hablar de la ira que sentimos, es a la vez saludable y necesario. En la medida que reconozcamos que la ira es nuestra y evitemos devolverle con la misma moneda al objeto que produjo esa ira, la mantenemos como un sentimiento, y los sentimientos son legítimos. En cambio, lo que hacemos con los sentimientos puede no serlo, y es allí donde pecamos. Entonces, hermanos y hermanas y estimados oyentes que nos están sintonizando en esta tarde, nosotros tenemos que rendir esa área débil a nuestro Señor. Y entonces tener mucho cuidado cuando nosotros estamos enojados. No hay por qué el enojo querer ignorarlo, sino que el enojo es saludable expresarlo. Así que si usted siente enojo con alguien de alguna situación, es saludable poder expresarlo, estar tranquilo y si usted puede, mejor buscar un momento antes de oración, buscar la paz que va a venir en esa oración. Entonces usted puede expresarle a la persona que provocó su ira, usted puede expresar cómo usted se siente. Y le damos la bienvenida a nuestro pastor. Ya llegó. Me dejó solita estos minutos, pero ya llegó. Buen trabajo, buen trabajo. La gloria y la honra sea del Señor. Estamos hablando de las 3 características principales de la ira justa, pastor. Tremendo, ¿verdad? Cuando hablamos de eso, y qué bueno que ustedes están en sintonía, ¿verdad? Como decía, hemos escuchado testimonios de hermanos que están siendo beneficiados ya. Amén. Con el tema. Gente nos ha llamado pidiéndonos información de los textos bíblicos, y hay muy buen ambiente, y ya gente se está registrando para nuestra conferencia la gloria que y la tenemos honra sea para el Señor. 4 de diciembre, buscando la manera de enseñar de cómo controlar la ira, y qué importante es que nosotros pongamos atención a este detalle, porque a veces lo vemos como algo muy nuestro. Uh-huh. Y como que hemos nacido así, ya todo el mundo es así en la familia, y entonces queremos nosotros creer como que ya es algo que me voy a morir con siendo el descontrol. Uh-huh. Y como has estado bien explicando, el hecho de cómo manejamos la ira es donde va nuestra enseñanza, nuestra orientación aquí en Clínica del Alma. Así que bueno, pues está muy bien cuando se habla aquí de estas características de la ira justa, y bueno, vamos a seguir. Ok. La segunda característica es que en nuestra ira no debe haber odio, uh-huh, malicia o resentimiento. Exacto. La ira que alberga un contraataque solo implica la situación.
Quizá el mejor ejemplo acerca de cómo responder sea la reacción de Jesús a las injusticias en su contra. Dice la palabra del Señor en 1 de Pedro 2:23, y quien cuando lo ultrajaban no respondía ultrajando, cuando padecía no amenazaba, sino que se encomendaba a aquel que juzga con justicia. Tremendo. También nos dice la palabra en Romanos 12:19, amados, nunca os venguéis vosotros mismos, sino dad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Tremendo. Y fíjate que ahí uno encuentra en que no debe haber odio, malicia o resentimiento, una especie de análisis, que es lo que a veces la gente no hace. O sea, que cuando está lleno de enojo, deja que llegue al nivel donde ya no hay como retorno. Entonces, pero llega un momento que tú tienes la facilidad de negociar, de poder analizar, que es donde la Biblia dice que llevemos cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo, que debemos disciplinar la mente, y es ahí donde a la gente le cuesta un poco, porque se acostumbró a sentir la ira e inmediatamente, descontroladamente reaccionar muy rápido. Exacto. Pero hay un espacio de tiempo que el Señor le permite a cada ser humano, donde pudiera analizar, y ahí está donde está diciendo, bueno, no os venguéis vosotros mismos. Eso implica una conversación rápida en tu interior que dice, ¿me voy a vengar o no? Entonces, si tú decides no hacerlo, no quiere decir que no sentiste el vengarte, que es ahí donde mucha gente se confunde y dice, bueno, no, es que si yo siento vengarme, pues lo hago, pero está diciendo que tú puedes decidir con la ayuda y el poder de Dios de no hacer la venganza, sino dar lugar a la ira de Dios, ¿verdad? Y está diciendo, analiza. O sea, hay un tiempo donde no tienes por qué pecar cuando a nivel que está la ira, sino que puedes negociar y puedes analizar. Y en ese raciocinio, en ese trabajo que el Espíritu Santo viene y te ayuda, y entonces tú decides, estoy enojado, o sea, pero puedo o enojarme más. Exacto. Y ya estar en un no retorno, que decía mi esposa que veníamos en el camino, de ese líquido que cuando ya la ira está en la explosión, uno siente que realmente ya dice disparate y dice de todo. ¿Verdad? Ella me está diciendo de una estadística que leyó. Y precisamente es porque ya ahí no hay raciocinio, ya ahí no hay negociación, porque ya está la voluntad afectada y ya no puedes realmente negociar. Entonces, esto es muy buen punto, donde dice, no debe haber odio, malicia o resentimiento. No quiere decir que no sientes el querer tener odio o actuar con malicia. Porque mucha gente dice, bueno, y si ya yo tengo odio o resentimiento, ¿qué hago? Bueno, por eso la Biblia nos llama a perdonar, a dejar la venganza a Dios. Amén. Y es ahí donde viene la negociación espiritual, es donde viene la disciplina espiritual, que muchos creyentes de verdad no quieren pasar por esa parte, sino que quiere como que se le da un botón y ya eso me controla la ira, me da una pastillita. Y se fue la ira. Y se fue la ira. Pero Dios lo que está enseñándonos es que puede haber una disciplina, que aunque usted no se acostumbró a controlar eso y a dejar la malicia, el odio a un lado, pues sí se puede en el nombre del Señor acostumbrar y actuar como actuó Jesús. Sí, como yo decía en la primera característica, que la mente debe estar en control de las emociones. Ahí es, exacto. Entonces, como usted decía, uno se pierde esa capacidad de uno pensar en ese momento, entonces ya la voluntad, ya están las emociones entonces ya alteradas, entonces nos dejamos llevar por el fuego ya de la ira. Entonces ahí es que comenzamos a hacer o damos de una manera mal o ofendemos, y después todas esas cosas cuando nos sentamos y las pensamos decimos, wow, nos sentimos mal después, cómo hemos nosotros ofendido a otra persona. Pero el Señor es grande y todopoderoso, y en Él nosotros podemos alcanzar la victoria sobre esta forma en que nosotros hemos decidido siempre expresar nuestra ira. Porque siempre vamos a sentir el enojo. Así es. Pero lo que podemos cambiar es la manera de nosotros cómo reaccionamos. Amén. Y la tercera característica es su motivación debe ser desinteresada. Cuando la motivación es egoísta, con frecuencia están envueltos el orgullo y el resentimiento. La ira debe ser dirigida no al mal que se ha recibido, sino a la injusticia hecha a los demás. La injusticia involucra la violación de lo que es moral o correcto.
de los derechos de otra persona o incluso de los personales. Cuando nuestra ira es canalizada hacia una justa indignación, puede ayudarnos a reconocer las injusticias y entonces estamos en capacidad de extender nuestros brazos en actos desinteresados hacia los oprimidos y maltratados para corregir lo equivocado, construir en vez de destruir, atacar el problema, no a las personas. Qué lindo. Muy bonito, porque cuando uno recibe esa ira o se manifiesta en uno como defendiendo a alguien, aparenta como que uno defendiendo a alguien, pues uno siente que puede descontrolarse porque es que estoy enojado por la injusticia